Bienvenidos a esta última clase que vamos a tener en bacteriología clínica. El día de hoy vamos a estar revisando las infecciones bacterianas zoonóticas. Así es que vamos a comenzar con esta presentación, con esta clase. Así es que vamos a empezar. Muy bien, vamos a iniciar con las infecciones zoonóticas. En esta presentación o en esta clase vamos a revisar aquellas infecciones bacterianas que son infecciones propiamente en los animales, que las bacterias pueden infectar y ocasionar alguna enfermedad en algunos animales. Sin embargo, estas bacterias que normalmente no se encuentran en los seres humanos y no son patógenos comunes de los seres humanos, pueden llegar a brincar hacia los pacientes y poder ocasionar alguna enfermedad. Así es que estas infecciones pueden llegar a ser transmitidas desde algunos vectores, como son los mosquitos, que son los más estudiados. Sin embargo, también pueden llegar a transmitir la infección por medio de contacto de piel a piel. Alguna persona que normalmente trabaje con algunos animales y pues el animal tenga alguna llaga, alguna herida. Entonces, de esa manera también con el trabajador puede llegar a infectarse con esta infección. Sin embargo, también hay otras infecciones por medio de mordidas de algunos animales, la inhalación de aerosoles respiratorias producidas por los animales. Sin embargo, el otro sería por la ingesta de los productos derivados de animales contaminados, como es el primer caso que vamos a revisar por Brucella abortus, por la cuestión de no tener la leche no pasteurizada y consumirla directamente y puede ocasionar una infección. Así es que el primero que vamos a revisar, la primera bacteria es Brucella abortus, que normalmente la vamos a encontrar en los animales de ganado y que en ellos puede ocasionar algún tipo de infección, algún tipo de enfermedad y que es importante en este caso para la industria ganadera. Entonces, las características bacteriológicas de Brucella abortus son bacterias pequeñas, son cocobacilos gram negativos y de alguna forma en su similitud lo hace parecerse a Haemophilus o hasta Bordetella. La especie más común, aunque hay varias, es Brucella abortus, que infecta al ganado vacuno y que ahorita mencionaremos algunas de las manifestaciones que los animales pueden llegar a tener. Esta bacteria es una bacteria no móvil, no es para la tinción de ácido alcohol resistente y tampoco va a llegar a formar esporas. La estructura de la pared celular es típica de una bacteria gram negativa y también contiene algunas proteínas exteriores o externas de la membrana de lipopolisacáridos y que es común en algunas enterobacterias. Su crecimiento es lento, por lo menos de 2 a 3 días de incubación y sobre todo en condiciones aeróbicas. En algunos caldos de enriquecimiento específicos para Brucella, sin embargo, se ha podido llegar a aislar en agar sangre. En algunas de las pruebas que son importantes para este microorganismo son catalasa, oxidasa y ureasa positiva. Sin embargo, algo de lo que se ha observado es que ellas no fermentan carbohidratos, por ende, en las pruebas bioquímicas de fermentación a estas moléculas, pues va a ser negativo. ¿Cómo ellos llegan a obtener la energía? Pues por medio de la utilización de algunos aminoácidos o proteínas y de esa forma pueden producir energía. Contienen un fosfolípido que es diferente a otras bacterias, que de hecho contienen la fosfatidilcolina en su envoltura y que de hecho lo hace parecerse de alguna manera en su estructura a las eucariotas que a las células bacterianas. Entonces, de alguna manera, más adelante lo mencionaremos, le da alguna facultad para poder evadir la respuesta inmunitaria. La brucelosis pues es una infección crónica en los animales y algunas de las características o enfermedades que puede llegar a ocasionar es provocar abortos,
puede provocar la esterilidad y también bajar la producción de la leche. Y en humanos, la infección se adquiere por exposición ocupacional, es decir, personas que trabajan con la ganadería y por tener alguna herida, alguna parte abierta de la piel, pueden llegar a tener el contacto con una llaga o hasta con la misma leche contaminada y de esa manera obtener la infección. Sin embargo, quizá lo más común es por el consumo de la leche no pasteurizada. No solamente en vacas, sino también puede ser, por ejemplo, en chivas o en cerdos, que puede llegar a ocasionar la brucela, enfermedades en este tipo de animales. No solamente lo que ya se mencionó, pueden llegar a provocar infección en las glándulas mamarias, en el útero, en la placenta, en las vesículas seminales y en el epididymis, que de alguna manera es lo que puede llegar a provocar la esterilidad. La bacteria puede llegar a ganar acceso por medio de cortadas en la piel, sin embargo, también llegar a tener contacto en las membranas mucosas por inhalación o ingestión. Eh, en los últimos años, sobre todo a partir del siglo XX y hacia el siglo XXI, pues drásticamente los casos disminuyeron por la cuestión de la pasteurización y también por el uso de antibióticos que se les llega a dar al ganado para evitar este tipo de infecciones. En los años 40 del siglo XX llegaron a alcanzar algunos de los picos de infecciones que pudieron ser desde 6,000 casos por año. Obviamente por todas estas campañas de los productos de pasteurización, sobre todo la leche, pues es lo que ha provocado la disminución de casos en esta bacteria. ¿Cuáles son los estados en Estados Unidos, los lugares donde más llega a tener todavía algunos tipos de infecciones? Se menciona mucho sobre todos aquellos estados que están en la frontera con nuestro país, con México, California, Arizona y Texas, y se menciona que el paso de queso no pasteurizado y que este se pueda consumir, eh, que es lo que puede llegar a provocar las enfermedades. Sin embargo, hoy en día las regulaciones son más estrictas para poder transportar, así es que y aún en México se han llegado a poder hacer los análisis de diferentes industrias, aún locales o empresas pequeñas, para poder evitar el tipo de infecciones por todos aquellos productos derivados de la leche. La brucela es un patógeno intracelular facultativo, no necesariamente es obligatorio que tenga que estar en el interior de las células para poder reproducirse. Sin embargo, pues llega a invadir las células epiteliales y las células inmunitarias totalmente fagocíticas. Después de que han penetrado la piel o la membrana mucosa, este tipo de microorganismo puede llegar a evadir la respuesta inmunitaria, particularmente los receptores tipo TOL, ya que por su membrana y el tipo de fosfolípidos que tiene, lo hace asemejarse a una célula eucariote, por lo tanto, los glóbulos blancos no lo reconocen. Por el tipo de infección y de estar reproduciéndose, realmente no se mencionan muchos factores de virulencia. Sin embargo, estos al empezar a reproducirse en el interior de la célula o de las células pueden llegar a formar lo que son los granulomas. Sin embargo, estos por poder eh, transportarse en el interior de los macrófagos, pues pueden llegar a diferentes lugares, como lo es el vaso, la médula ósea, y que en estos lugares también pueden llegar a formar los granulomas. Sobreviven también por la facilidad de inhibir tanto el sistema de la metaloperoxidasa y de la fusión del fagosoma con el lisosoma, y de esa forma pues no llegan eh, a que el sistema inmunológico lo reconozca y seguir reproduciéndose. Al controlarse la infección, habrá pequeños granulomas, como ya se mencionó, y luego puede existir bacteremias con síntomas similares a la fiebre tifoidea por estar ya la infección en la sangre. La brucela puede llegar a inhibir
lo que es la apoptosis, y esto le da también seguir prolongando su vida, seguir reproduciéndose, y esto es lo que puede llegar a provocar diferentes manifestaciones. Entonces, la brucelosis comienza con un malestar general, también puede provocar escalofríos y la fiebre, que puede estar entre 7 y 21 días después de la infección. Hay sudoración por las tardes o noches, ya que la temperatura llega a elevarse a 39 grados o hasta 40 grados centígrados, y este se puede llegar a convertir en una enfermedad crónica asociada a dolor de cuerpo, dolores de cabeza y anorexia. Por lo mismo, puede llegar a perder alrededor de 20 kilos del peso, lo que también va a provocar debilidad y que el sistema inmunológico empiece a suprimirse o a estar comprometido y no tener sus funciones correctas contra la brucelosis. En algunos pacientes se ha encontrado esplenomegalia seguido de una linfoadenopatía y hepatomegalia. Ocasionalmente, en pocos casos, se ha desarrollado en los pulmones, en los huesos, cerebro, corazón y tracto genitourinario, sobre todo cuando la bacteria llega hacia la sangre y pues puede distribuirse hacia diferentes lugares del organismo. Para el diagnóstico en el laboratorio, aunque sí se ha podido llegar a aislar en medios de cultivo, el aislamiento es demasiado lento, y además que requiere ciertos nutrientes específicos para su crecimiento. Lo más indicado es hacer la serología, ya que existen reactivos en el comercio para poder hacer la identificación de los anticuerpos. Sin embargo, es importante recalcar cuándo pueden llegar a tener los títulos de anticuerpos y que se pueda diagnosticar que está transcurriendo por la infección, y tienen que ser elevados de 1 a 640 de anticuerpos. Los bajos títulos puede significar que es una enfermedad que ya pasó, que ya se recuperó, o también se ha visto que hay reacciones cruzadas con otros anticuerpos. Y el tratamiento para esta bacteria es la doxiciclina en combinación con rifampina o gentamicina, que se ha propuesto como tratamiento primario. Sin embargo, existen otras combinaciones como puede ser la ciprofloxacina con trimetoprim y sulfametoxazol. Vamos a analizar otro tipo de infecciones que es por Yersinia pestis, que aunque esta hoy en día no es tan común y no es tan mencionada, siglos anteriores fue muy importante, así es que aunque hay pocos casos hoy en día en algunos lugares del mundo. Yersinia pestis es un bacilo gram negativo, el género Yersinia, pues ya lo analizamos anteriormente, que forma parte de la familia de las enterobacterias, así es que por lo mismo lo podemos relacionar como bacilo gram negativo. Es una bacteria no móvil, no formadora de esporas, sin embargo tiende a ser pleomorfo y teñirse de forma bipolar, por lo que vimos anteriormente con Yersinia enterocolítica. Y cuando normalmente llegamos a escuchar la palabra plaga, la relacionamos con algunos animales o insectos que pudieran llegar a reproducirse en gran cantidad y poder tener un poco de malestar dentro de los hogares, de industrias, sobre todo de alimentos. Sin embargo, la primera vez o de las primeras veces que se empezó a utilizar el concepto de plaga, pues fue específicamente con las infecciones de la peste. Hasta en la Biblia, bíblicamente se han mencionado muchos lugares, muchos sucesos donde hubo pestes. Sin embargo, ya en los libros de la historia podemos recordar, sobre todo por la imagen que tenemos de fondo, que el Imperio Romano, uno de los factores en los siglos II o III, la peste provocó en los soldados que se tenían que retirar porque se estaba distribuyendo drásticamente, entonces tuvieron que dejar algunas fortalezas y con eso se dio la oportunidad de poder derrocar
el Imperio Romano. Sin embargo, uno de los sucesos más importantes fueron sobre todo por el siglo XIV, donde se dio la mayor plaga o la mayor pandemia jamás conocida, ya que en los años o en los siglos XIV, sobre todo en 1346 a 1350, se estimaba una población en Europa de 105 millones de personas y en estos 4 años, por esta plaga, llegaron a morir hasta 25 millones de personas. Sin embargo, años posteriores hubo otras pandemias por esta misma bacteria que fueron al finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, lo cual provocó también una cantidad de muertes considerable. Entonces, Yersin, que fue el científico que llegó a aislar el agente etiológico en China en 1894, una de las últimas o la última pandemia provocada por este microorganismo, y él lo nombró en honor a su mentor, que fue Pasteur, y su primer nombre fue Pasteurella pestis. Sin embargo, años más tarde fue cambiado en honor a Yersin y por eso el género se le conoce como Yersinia pestis. La plaga, o también conocida como la peste negra, es transmitida por la mordida de la pulga, que normalmente llega a infectar a las ratas. Y aquí tenemos el nombre científico que sería Xenophila cheopis. Entonces, la Yersinia pestis puede llegar a tener dos tipos de propagación. Uno de ellos sería el más importante y el que puede propagarse a mayor cantidad de seres humanos. Tenemos lo que es la plaga selvática, vamos a decir de la forma menos transmisible, que sería por medio de la pulga. Lo más importante aquí es la pulga, que puede llegar a infectar a las ratas o algunos roedores. Y por ejemplo, pues tenemos la imagen aquí de un niño que puede andar jugando, haberse encontrado con uno de los roedores muertos y que puede llegar a tener este roedor las pulgas y por eso llegar a morder al niño y llegar a presentar la enfermedad. Sin embargo, este tipo de transmisión no es la que va a provocar más enfermedades porque pues son casos más aislados y sobre todo en lugares rurales. Sin embargo, la plaga urbana es donde podemos encontrar sobre todo ratas que pueden estar en las ciudades grandes y que pueden estar infectadas con esta pulga y que pueden tener la peste, Yersinia pestis, y obviamente llegar a provocar más infecciones, más enfermedades a una gran cantidad de personas. Y lo que se va a provocar es una lesión bubónica, que es conocida, normalmente llega a crecer en lo que es la ingle, sin embargo también puede llegar a formar una tumoración, por así decirlo, en las axilas. Sin embargo, cuando no es propiamente tratado o adecuadamente tratada y sobre todo la prontitud, puede llegar a irse o desarrollar una bacteremia, lo cual también puede llegar a provocar una plaga neumónica y por ende la transmisión es mucho más rápida de persona a persona. Y bueno, Yersinia pestis tiene algunos factores de virulencia que le van a permitir poder propagarse y poder llegar a provocar lo que es la bacteremia. Sin embargo, Yersinia pestis, al ser transmitida por medio de las pulgas y que estos también tienen ciertos factores de virulencia que le van a facilitar la infección a Yersinia pestis, al llegar hacia las células epiteliales de la piel, por ejemplo, tienen proteínas como lo es la F1, que es parte de la cápsula y que le va a facilitar evitar lo que es la fagocitosis y pues poder llegar a infectar algunas células. Tienen lo que son las proteínas propias de la Yersinia, que son proteínas de la membrana exterior. Sin embargo, también tienen lo que es el sistema de secreción tipo 3, lo que va a poder facilitar la entrada de las proteínas JOPS y que estas van a poder empezar a provocar lo que es la enfermedad bubónica y lo que es la inflamación
y después llegar a poder producirse la bacteremia, ya sea por medio de la fagocitosis, por medio de los polimorfonucleares, y que estos no van a permitir que se una el lisosoma y que sea destruida en el interior de los glóbulos blancos. Y aquí podemos tener una de las manifestaciones típicas de la infección de Yersinia pestis, que es la formación de la bubónica, que es una inflamación en las axilas que también puede estar en la ingle. El periodo de incubación normalmente es de 2 a 7 días después de la mordida de la pulga. Después aparece lo que es la fiebre y un bubo doloroso que normalmente está en la ingle o en la axila. Cuando no hay tratamiento, del 50 al 75% de los pacientes se llegan a tener lo que es una bacteremia y llegan a morir por un shock. Sin embargo, cerca del 5% llegan a desarrollar lo que es la peste neumónica y su periodo de incubación, de hecho, es mucho más corto, llega a estar dentro de 2 a 3 días y que solo inicia con fiebre, malestar general y algún tipo de opresión en el pecho. La muerte viene de 2 a 3 días después de que apareció la enfermedad y de hecho no hay sobrevivientes si el paciente no ha tenido tratamiento. Alguna otra de las características que tienen estos pacientes, pues puede haber tos, producción de esputo, disnea y el desarrollo de lo que es la cianosis, que de hecho a raíz de esto se le dio el nombre de la peste negra por la coloración que llega a tomar por la cianosis y en la enfermedad de la peste neumónica. El diagnóstico en el laboratorio se puede llegar a realizar una tinción directa del aspirado del bubo que mostrará la tinción bipolar en el bacilo. Sin embargo, también hay técnicas de inmunofluorescencia, aparte de después de hacer los cultivos, ya que en algunos casos pues, puede llegar a tardar. Sin embargo, si hacemos los cultivos, pues esto pueden crecer en agar sangre y lo que podemos observar es colonias irregulares, blanquecinas. Sin embargo, normalmente por el bubo que se llega a provocar por la tinción Gram, con eso se puede hacer el diagnóstico, ya que esta bacteria normalmente podemos decir que es casi negativo para todas las pruebas bioquímicas. Y el tratamiento puede ser gentamicina o streptomicina y que se puede llegar a combinar con doxiciclina. Sin embargo, por ejemplo, también se puede llegar a utilizar la ciprofloxacina o cloranfenicol en los casos que provoque meningitis esta bacteria. La mortalidad se llega a reducir hasta el 10% si el tratamiento es a tiempo y oportuno. Sin embargo, la mortalidad normalmente va a aumentar y sobre todo en países desarrollados que puede llegar a andar en el 20% por un retraso en el inicio del tratamiento de una terapia apropiada. La siguiente bacteria que vamos a describir es Francisella tularensis, una bacteria o infección no tan común, pero es que es importante revisar. Es una bacteria pequeña, facultativa, un cocobacilo gram negativo y que de hecho tiene mucha similitud con la morfología de Brucella. Las especies virulentas tienen una cápsula rica en lípidos y algo que mencionaremos más adelante que es importante. Y la especie más importante es Tularensis y no crecen en medios tradicionales a excepción de agar sangre, es decir, a pesar de que es gram negativo, estos no crecen en agar McConkey u otros agares similares. Ya que requiere algunos nutrientes muy específicos, sobre todo la cisteína y la glucosa en concentraciones elevadas. Sin embargo, también suelen tener un crecimiento lento que puede llegar a aparecer las colonias después de 2 o hasta 10 días de incubación. La estructura general que ellas llegan a tener por ser gram negativas se parecen a otros bacilos. Sin embargo, la membrana externa del lipopolisacáridos es algo inusual,
ya que ellos no suelen estimular la respuesta innata del sistema inmunitario, pero sí llegan a inducir los anticuerpos específicos contra este microorganismo. Se adquiere esta infección por contacto con animales infectados o de artrópodos que chupan sangre. Y algo importante es que la dosis infectiva es baja, es decir, con solo 100 bacterias puede provocar la infección o la enfermedad, por lo que hay varias vías de entradas para esta infección, desde lesiones pequeñas, que es en la piel. Sin embargo, también puede llegar a pasarse por medio de aerosoles que son transmitidos por los mismos animales que pueden estar enfermos y uno lo puede inhalar y tener la infección. Sin embargo, es una infección poco común con alrededor de 100 a 200 casos en Estados Unidos. La entrada inicial es por una cortada o también puede ser por la mordida del insecto o inhalación de la bacteria, como ya se mencionó. Sin embargo, el componente lipídico de los lipopolisacáridos y de la cápsula permite no ser reconocida por los receptores tipo TOL y por ende llegar a evadir la respuesta innata. Sin embargo, cuando llegan a ser fagocitados, estos impiden la unión del fagosoma con el lisosoma y estos llegan a escapar al citoplasma, lo que puede provocar también llegar a infectar otros tipos de órganos, como son los hepatocitos, los riñones y sobre todo las células epiteliales de los alvéolos. Estos, después de su infección, pueden llegar a provocar la formación de granulomas y también llegar a provocar una bacteremia que se puede llegar a esparcir por gran parte del organismo. Sin embargo, el problema es que es muy difícil de ser detectada cuando llega a estar en la sangre. Las manifestaciones clínicas para esta infección es que después de 2 a 6 días de incubación, la tularemia puede tomar diferentes cursos dependiendo de su sitio de infección, que puede ser tanto en la piel como en otros órganos. Sin embargo, todo llega a comenzar como es toda una infección con fiebre, malestar general y los escalofríos. Sin embargo, por ejemplo, llega a provocar lo que es una úlcero glandular que se puede llegar a convertir tanto necrótica como ulcerativa. Entonces pueden llegar a estar en nódulos linfáticos regionales, el óculo glandular, puede provocar infecciones o enfermedad gastrointestinal con manifestaciones abdominales por su ingestión. Sin embargo, al ser inhalada va a provocar lo que es la tularemia neumónica, y sin tratamiento, la mortalidad puede andar entre el 5 hasta el 30% dependiendo el sitio de infección. Y el diagnóstico en el laboratorio, al ser una infección o una bacteria con requerimientos específicos, difícilmente se puede llegar a aislar. Sin embargo, lo que se sigue mencionando es que en agar chocolate es uno de los medios de cultivo que lo podemos llegar a observar, como se observa en el fondo de esta diapositiva, y sobre todo tener colonias que están grisáceas, blanquecinas. Sin embargo, la característica más importante es que son mucoides por la cápsula que ellos poseen. Sin embargo, también se han desarrollado técnicas de inmunofluorescencia y pruebas serológicas teniendo en cuenta lo mismo en cuanto a los títulos de los anticuerpos para saber si está cursando la enfermedad o simplemente ya tiene semanas que cursó con la enfermedad y está sana prácticamente. El tratamiento para esta infección es gentamicina y streptomicina, que es el tratamiento de elección. Sin embargo, también se ha propuesto con la doxiciclina y la ciprofloxacina, que se han podido encontrar que son efectivas, pero es más común la combinación de los aminoglucósidos con la doxiciclina. Y por último, vamos a revisar otra infección que es la Pasteurella multocida. Y justamente el fondo que tenemos es porque es una infección que es transmitida por los gatos. Y de hecho el mismo nombre de Pasteurella pues es honor a Luis Pasteur. Las generalidades que tiene esta bacteria es que son pequeñas, cocobacilos y gram negativos,
y que puede llegar a crecer en agar sangre. Sin embargo, otra característica que a pesar de ser gram negativos, tampoco llega a crecer en agar McConkie. Es una bacteria oxidasa positiva y fermentan una variedad de carbohidratos para poder producir la energía que requieren para su metabolismo. Y a diferencia de la mayoría de los gram negativos, esta bacteria es muy susceptible a la penicilina, así es que con un simple tratamiento de penicilina puede llegar a quitarse la infección de los pacientes. Los humanos se suelen llegar a infectar por la mordida o el arañazo de un perro o un gato que tiene esta bacteria y se llega a desarrollar en el sitio de lesión dentro de las 24 horas. La infección más típica es la provocación de una celulitis con bordes eritematosos, como podemos llegar a observar en esta imagen. Y pues no hay tanta información de esta bacteria, así es que son pocas diapositivas, en los libros no es tan desarrollada. Posiblemente en varios artículos se siga estudiando a este tipo de microorganismo. Y bueno, el diagnóstico pues se ha llegado a realizar por medio de cultivos de aspirados de la pus en el sitio de infección. Eh, Sin embargo, pues difícilmente se llega a observar la aparición de la observación de una tinción directa y observar los cocobacilos gram negativos. Y bueno, esta infección, como ya se mencionó, lo más fácil para tratarla pues es el utilizar la penicilina, ya que pues sigue siendo susceptible y no se han descrito mecanismos de resistencia contra este antibiótico u otros antibióticos. Y bueno, con eso hemos terminado estas clases de bacteriología clínica. Esta presentación pues es corta, poca información de estos microorganismos. Así es que pues muchas gracias por su atención, por poder estudiar estas infecciones y espero que haya sido de su crecimiento profesional y que les pueda servir para poder utilizarlo tanto en el diagnóstico como en las técnicas y el aislamiento en el laboratorio. Así es que muchas gracias, nos vemos, hasta luego.